Comenzamos en 5 minutos el desarrollo del avance número 10 correspondiente a esta semana. Espero que se encuentre muy bien. La señorita Margot Rojas Bellido de Xiomara Artega. Me gustaría que los demás también puedan comunicarse por el chat, también poder leer sus saludos. Muy bien, Fayana, saludos. Xiomara Colquehuanca, minutos a sus compañeros. Vamos, vayan pendientes, vayan descargando el material de los ejercicios de clase, vayan trayendo su agüita, ¿no? Su tecito, su mañanero, ¿no? Para poder escuchar la clase atentamente. Comenzamos en 2 minutos, ¿ah? Del magnífique de mí.
Muy bien, ¿listo, jóvenes? Ahora sí, vamos a comenzar. Viendo que la audiencia ya aumentó, viendo que la mayoría de los estudiantes ya se conectaron, vamos a comenzar entonces el desarrollo del avance número 10. Les saluda, como siempre, su profesor Paolo Urtiaga, del curso de Geometría. Número 10 corresponde a la parte de circunferencia y vamos a ver el tema denominado ángulos asociados a la circunferencia. En este tema veremos lo que es el postulado del ángulo central y algunas otras definiciones. Veremos también los ángulos asociados a la circunferencia, semi-inscrito, interior y exterior. Además, veremos algunas propiedades de ellos o algunas, digamos, propiedades que vinculan a estos ángulos. Como por ejemplo, hay propiedades que vinculan al ángulo inscrito y al ángulo semi-inscrito. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver qué propiedades tenemos. Finalmente, terminaremos con el cuadrilátero inscrito y el cuadrilátero inscriptible. ¿Ya? Ojalá llegar a terminar toda la teoría el día de hoy, porque es amplio, ¿no? Si no terminamos, en el full práctica tendremos que tomar un poco del tiempo para terminar con la teoría. Bien, el ángulo central. El ángulo central asociado a una circunferencia es el ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia y cuyos lados del ángulo son dos radios de la circunferencia. Como podemos ver, aquí tenemos el ángulo que viene a ser el ángulo central, ¿de acuerdo? El ángulo AOB, que viene a ser el ángulo central. Tenemos nosotros este ángulo AOB, observamos que el ángulo deja en el interior un arco llamado arco menor. El ángulo AOB en su interior tiene al arco AB, llamado arco menor. ¿Estamos de acuerdo? Y toda la parte de la circunferencia o todo el arco que no es el arco AB, o sea, el arco APB, toda esta parte, el arco APB, se denomina arco mayor. Nosotros sabemos por postulado, ¿no? Sabemos por postulado del ángulo central, por acá, que la medida del arco es igual a la medida del ángulo central. O sea, si yo tengo un ángulo central, supongamos, cuya medida sea, vamos a ponerle alfa, ¿no? El ángulo central cuya medida sea alfa, entonces el menor arco o el arco menor, ¿no? El arco que está al frente, el arco correspondiente, se dice, también mide alfa. ¿De acuerdo? Entonces, se cumple por convención que el resto, o sea, el arco mayor, mide 360 menos alfa. El arco mayor es el arco APB. El arco AB mide alfa y el arco APB mide 360 menos alfa. Entonces caemos en la cuenta, ¿qué cosa? De que toda la circunferencia tiene una medida angular de 360 grados. Repito, el ángulo central mide alfa, por lo tanto el arco menor también mide alfa. Arco y ángulo miden igual cuando estamos hablando del ángulo central. En segundo lugar, sabemos que la medida angular de toda la circunferencia es 360 grados. Para toda circunferencia, su medida angular será 360 grados. No importa si es una circunferencia de radio pequeño o de radio grande, siempre su medida angular será 360 grados. Jóvenes, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Confirmamos? ¿Por el chat o por el micro? ¿Hasta ahí se entiende todo? Rápidamente, por favor.
Muy bien, avanzamos. Entonces, tenemos por acá otra de circunferencias congruentes y de arcos congruentes. Se dice que dos circunferencias son congruentes cuando tienen los mismos radios. El radio de una circunferencia es igual al radio de otra. Se dicen congruentes, ¿no? O sea, van a tener la misma forma y el mismo. Además, se dicen arcos congruentes. Se dicen arcos congruentes a aquellos arcos que tienen la misma medida, pero se encuentran en una misma circunferencia o en su defecto en circunferencias congruentes. Vuelvo a repetir, se llaman arcos congruentes a aquellos arcos que tienen la misma medida angular y se encuentran en una misma circunferencia o en su defecto en circunferencias congruentes. Por ejemplo, en esta misma circunferencia ubicamos al arco AB y al arco CD. Estos arcos van a decirse congruentes siempre y cuando tengan la misma medida angular. Si el arco AB mide alfa y el arco CD también mide alfa, entonces, si las medidas de estos arcos que se encuentran en la misma circunferencia son congruentes, si las medidas de estos arcos son iguales, entonces estos arcos son congruentes. El arco AB es congruente con el arco CD. Solo se dice arcos congruentes cuando los arcos tienen la misma medida, cuando se encuentran en una misma circunferencia o cuando de repente se encuentran en circunferencias congruentes. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Ahora, por acá tenemos una propiedad muy interesante que es, en este caso, una propiedad fundamental. ¿Ya? La semana pasada vimos 3, pero yo te dije que eran 5 propiedades fundamentales. Aquí viene la cuarta. La cuarta propiedad es la siguiente, ¿no? Ahí está, ¿ves? Teorema, ¿no? Teorema fundamental. Se cumple para toda circunferencia que si se tienen arcos congruentes, entonces las cuerdas correspondientes a esos arcos también van a ser congruentes. Por ejemplo, la cuerda correspondiente al arco AB es esta cuerda que está por acá. Y la cuerda correspondiente al arco CD es esta otra. Si los arcos son congruentes, entonces las cuerdas también son congruentes, lo que quiere decir que sus medidas son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Esto también se cumple recíprocamente. Vale decir, si en una circunferencia o en circunferencias congruentes, yo tengo yo tengo cuerdas que miden igual, entonces los arcos también van a medir igual y se van a decir cuerdas o arcos congruentes. ¿Ya? Si yo tengo en una circunferencia o en circunferencias congruentes dos cuerdas que son de igual tamaño, entonces a esas cuerdas le corresponden arcos congruentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces decimos de manera práctica, a igual arco, igual cuerda. Y al revés también, a igual cuerda, igual arco. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, jovencitos. Entonces, por aquí tendríamos nosotros de repente una preguntita, ¿no? A ver, veamos. Una pregunta que corresponde al problema número 1. A ver, ¿alguien tiene la solución? Pregunta número 1. ¿Alguien tiene la solución? A ver, hacemos la solución. Te voy a dar un minuto. A ver, inténtalo.
A ver, chicos, ¿alguien de ustedes de repente ya tiene la respuesta? A ver, chicos, ¿alguno de ustedes? Bien, vamos a desarrollar la pregunta número 1. A ver, cuando tenemos nosotros esta figura que aparece en la pantalla, decimos que este arco que va desde A hasta el punto D, ¿no? El arco que va desde A hasta el punto D se llama semicircunferencia. Sabemos que el segmento que va desde A también hasta el punto D se le denomina diámetro, ¿de acuerdo? Entonces la semicircunferencia es un arco, ¿de acuerdo? La semicircunferencia es un arco, ¿ya? Cuyos extremos son los extremos de un diámetro. Muy bien, en esa semicircunferencia se puede afirmar que la medida angular de toda la semicircunferencia, la medida angular de este arco AD es 180, ¿verdad? Claro que sí. Sería 360, pero como estamos partiéndolo a la mitad, cada parte sería 180. Además tenemos por aquí un dato. Dice que esta cuerda, la cuerda AC, mide el doble de este segmento BF y nos piden calcular la medida del arco CD. Nos piden calcular la medida del arco CD. Entonces, procedamos con la resolución. Los que estaban resolviendo el problema, la respuesta era 80 grados. A ver, para desarrollar esta pregunta voy a voy a dibujar toda la circunferencia. Muy bien, Xiomara. Voy a formar toda la circunferencia y voy a colocar los datos, ¿no? Los datos son los siguientes, ¿no? A ver, te piden calcular la medida del arco CD, ¿de acuerdo? Tenemos entonces que la medida del arco AB vale 50. Tenemos entonces también, ¿qué cosa? Que la cuerda AC mide el doble del segmento BF, ¿no? Claro, o sea, a AC le pongo 2A, BF será ¿cuánto? Una sola A. ¿No? Entonces, ahora, profesor, ¿cómo resuelvo el problema? Observa que desde el centro se traza una perpendicular, ¿no? A este segmento, ¿no? Al segmento BF, desde el centro se le traza una perpendicular. Profe, si yo prolongase el segmento BF, si yo prolongase el segmento BF hasta que corte a la circunferencia, por ejemplo, en el punto E, entonces BE desde B hasta E sería una cuerda en la cual desde el centro se traza una perpendicular. ¿Te acuerdas el teorema? Desde el centro, perpendicular a una cuerda, la debe cortar en su punto medio. Pero la cuerda desde B hasta F mide A. Entonces, desde F hasta E también tiene que medir A. Por teorema, la cuerda de B hasta E queda dividida en dos partes iguales. ¿Por qué? Porque se traza la perpendicular, ¿cierto? Entonces, esta parte mide A, la otra parte de F hasta E también mide A. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces, profesor, también se cumple que este arco desde A hasta E es 50, ¿no? Si este arco es 50 y llega hasta el punto medio A, entonces este arco AE también es 50. Ahora, fíjate que la cuerda BE mide 2 veces, y esa cuerda que mide 2 veces A subtiende un arco que mide 100 veces A, subtiende un arco que mide 100. Entonces, por la propiedad mencionada, la cuerda que mide 2 veces A subtiende un arco que mide 100. Quiere decir que la cuerda AC debe subtender un arco que mida 100, pero acá yo tengo 50. Por lo tanto, ¿verdad, profe?
tiene un arco que mide 100, la cuerda desde A hasta C también subtiende un arco que mide 100, por lo tanto, si acá tengo 50, quiere decir que esta parte debe ser 50 para que me dé 100, ¿de acuerdo? Finalmente, como tengo la semicircunferencia, ¿no? Todo esto viene a ser 180, pero acá tengo 100. X debería ser 80 grados. Respuesta al ejercicio. Muy bien, jóvenes. Sería entonces la primera pregunta de la mañana. Muy bien. Pregunta que, por cierto, podría ser tranquilamente una pregunta de examen de admisión. Avanzamos. Encontramos ahora al ángulo inscrito, ¿de acuerdo? Al ángulo inscrito. A ver, el ángulo inscrito en la circunferencia es aquel ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes un punto P, ahí está, y este puntito que pertenece a la circunferencia va a ser el vértice del ángulo. Los lados del ángulo van a ser dos cuerdas. Por ejemplo, la cuerda PA y la cuerda PB. Obviamente, cuerdas distintas. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir. El ángulo inscrito es el ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia y cuyos lados son dos cuerdas. Obviamente, cuerdas diferentes. La cuerda PA y la cuerda PB vienen a ser los lados del ángulo. El arco que está en el interior del ángulo, el arco AB, se le llama arco que subtiende, ¿de acuerdo? El ángulo inscrito. El arco AB, el arco que está en el interior al ángulo, se le dice arco que subtiende el ángulo inscrito APB. Se cumple por teorema que la medida del arco es el doble de la medida del ángulo. La medida del arco es el doble de la medida del ángulo. O sea, vale decir que si mi ángulo mide alfa, el arco estaría midiendo 2 veces alfa. Si mi arco mide alfa, perdón, si mi ángulo mide alfa, mi arco mide el doble, 2 veces alfa. Nosotros en muchas oportunidades vamos a utilizar el ángulo inscrito y normalmente vamos a tener el arco. Nos pueden decir que el arco es 80. Entonces nosotros debemos aprovechar el ángulo inscrito y decir que el ángulo será la mitad. Si el arco mide 80, el ángulo será 40. Si el arco mide 100, el ángulo será 50. Si el arco mide 120, el ángulo será 60. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces debemos dominar, jóvenes, el ángulo inscrito. Debemos dominarlo al 100%, ya que es un ángulo muy recurrente en los problemas. Muy bien. Para el ángulo inscrito, tenemos entonces la quinta propiedad fundamental. Recuerda usted, vuelvo a repetir lo que dije hace un ratito, que la semana pasada había comentado que eran 5 propiedades fundamentales. Habíamos visto 3. Hace un momento hemos visto la cuarta. Ahora vamos con la quinta propiedad fundamental. En toda circunferencia, los arcos comprendidos entre cuerdas paralelas son congruentes. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, si yo tengo dos cuerdas paralelas, entonces los arcos comprendidos entre las cuerdas paralelas van a ser congruentes. Por ejemplo, si yo tengo la cuerda AB y la cuerda CD, el arco AC y el arco BD son los arcos comprendidos entre esas cuerdas paralelas. Entonces, el arco AC y el arco BD, por teorema, son arcos congruentes. Vuelvo a repetir. Si yo tengo las cuerdas paralelas AB y CD, entonces los arcos comprendidos entre ellas son el arco AC y el arco BD, los cuales por teorema van a ser congruentes. Si la cuerda AB es paralelo con la cuerda CD, este arco AC
y este arco BD van a ser de igual medida. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, esta propiedad se utiliza, bueno, he visto algunas preguntas en examen de admisión que se utiliza, ¿no? No para resolver un problema como tal, sino para ayudarnos a resolver muchos ejercicios, ¿no? Está como si fuera un apoyo, ¿no? Como un trampolín para la solución de muchos problemas. ¿Ya? No hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo. Cuerda, cuerda paralela, arco, arco congruente. Cuerda, cuerda paralela, arco, arco congruente. No te olvides. Tenemos por acá ahora, vamos a ver si hay una pregunta por aquí. A ver. Ahí está. A ver, hablando del ángulo inscrito. A ver si me puedes ayudar con el ángulo inscrito. A ver, ayúdame con el ángulo inscrito. A ver, ayúdame con el ángulo inscrito. A ver, ayúdame. Ángulo inscrito, ¿ah? A ver. A ver, ayúdame. Tienes la pregunta número 2. Solución en 2 minutos. A ver, 2 minutos, ¿ah? Vamos. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a hacer la solución de la pregunta. Tendríamos una semicircunferencia nuevamente, en el cual el diámetro será el segmento AE. El diámetro es el segmento AE. En este arco llamado semicircunferencia se ubican los puntos B y D, ¿de acuerdo? En esta semicircunferencia, en el arco, ¿de acuerdo? No en el diámetro, sino en el arco, se ubican los puntos B y D, con la condición de que el punto B se encuentre en el arco AD.
¿no? O sea que el punto B está entre los puntos A y D. Luego voy a prolongar el segmento AB y el segmento AD, tal que las prolongaciones de estos segmentos se cortan en el punto C. Nos dice el problema que si la medida del segmento AB es igual a la medida del segmento CD y la medida del ángulo ACE es 50, debemos calcular la medida del arco ED. La medida del arco ED. Entonces vamos a representar nuestro texto gráficamente. Sabemos que tenemos por aquí una semicircunferencia. Ahí está, donde ubicaremos el punto B y el punto D. ¿De acuerdo? La semicircunferencia tiene diámetro AE, por si acaso, ¿ah? La semicircunferencia tiene diámetro AE. Y en esta semicircunferencia estamos ubicando los puntos B y D. A continuación vamos a prolongar los segmentos AB y ED, que se intersectan en el punto C, con la condición de que el segmento AB y el segmento BC midan igual, ¿no? Por dato, el segmento AB y el segmento BC miden igual. Entonces, como miden igual, vamos a señalarlo por acá. Él mide igual a él. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos que la medida del ángulo ACE es 50 grados. Y se pide calcular la medida del arco ED. La medida del arco ED. X. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una circunferencia, vamos a llamar una circunferencia que sea de esta manera, aproximadamente así. Si nosotros trazamos un diámetro, a ver por acá, un diámetro, se da cuenta que es lo que ocurre, ¿no? Por acá habrá 180, claro. Entonces, si yo agarro un punto cualquiera en la otra semicircunferencia, o sea, en la parte de arriba, yo agarro un punto cualquiera. Por ejemplo, puedo agarrar el punto P. Y si unimos el punto P formando el ángulo inscrito, si unimos el punto P con los extremos del diámetro, formando el ángulo inscrito, ¿cuánto tiene que medir el ángulo inscrito que está por acá? ¿Cuánto tiene que medir el ángulo inscrito que está por acá? ¿Cuánto tiene que medir, jóvenes? A ver, participación por micro, por chat, como gusten. ¿Cuánto tiene que medir el ángulo inscrito? Si el arco mide 180, el ángulo inscrito tiene que medir 90, ¿sí o no? 90 grados, ¿de acuerdo? Siempre la mitad. Entonces, eso de ahí es una recomendación frecuente. Si tú tienes una semicircunferencia y hay un punto en ella, une ese punto con los extremos del diámetro para formar el ángulo recto. Por ejemplo, en esta semicircunferencia tenemos el punto B. Si nosotros unimos el punto B con este extremo, fíjate que aquí en el punto B tiene que formarse el ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Que aquí está colocado, 90 grados. Muy bien. Pero ahora quiero que observes el triángulo AEC. El triángulo AEC. En ese triángulo AEC, fíjate que esta línea llega al punto medio, ¿verdad? De forma perpendicular. O sea, en este triángulo, esta altura también es una mediana. ¿Cómo hemos conocido, no? ¿Cómo hemos conocido a esta línea, profesora, la de verde? En el triángulo hemos conocido que esta línea que llega al punto medio formando 90 grados, ¿verdad? Es una parte de mediatriz, ¿sí o no? Es un van, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Es bisectriz, es altura y también es mediana. ¿Te acuerdas en qué triángulo se cumplía eso? ¿En qué triángulo se cumplía eso, jovencito? ¿En qué triángulo se cumple que la altura es también mediana y también va a ser bisectriz? ¿En qué triángulo se cumplía?
En el triángulo isósceles. Muy bien, muy bien, muy bien. En el triángulo isósceles. Entonces, profesor, este lado, el lado AE, si estos lados que están de color amarillo son iguales, porque el triángulo es isósceles, eso ya lo hemos visto, pero este 50 tiene que trasladarse por acá. Y no te olvides que este ángulo, ¿verdad? Tiene que ser igualito a este ángulo, ¿no? Porque la línea de color verde es bisectriz, ¿no? Este ángulo es igual a este ángulo. ¿Cuánto mide cada uno de ellos? ¿Cuánto mide cada uno de ellos? 40, 40, ¿sí o no? 40, 40. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿no? A ver, hasta ahí, jóvenes, ¿estamos bien o no? Sí, ¿Hasta profesor. ahí estamos bien o no? Sí, que estamos Dime. bien. Correcto. Entonces, terminamos con esta parte. Observa que tú tienes aquí un ángulo inscrito. Inscrito, BED, inscrito, BED, donde este ángulo mide 40. Al frente tiene que estar ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que estar al frente? El doble de 40, ¿no? 80 por ángulo inscrito, ¿verdad? Muy bien. Y por acá tenemos otro ángulo inscrito, que viene a ser el ángulo BAE. El ángulo BAE. Oye, ese ángulo mide 50. Por lo tanto, ¿cuánto mide el ángulo inscrito desde B hasta E? Si acá tenemos el ángulo inscrito que mide 50, el arco desde B hasta E, ¿cuánto mide? Mide 100. Si el arco desde B hasta E mide 100, pero acá tengo 80, 80 más X es 100, X tiene que ser 20 grados. Respuesta al ejemplo. ¿Estamos bien? Muy bien, chicos. Entonces, así es la manera como se trabaja con el ángulo inscrito, ¿no? Se aprovechan los arcos, inmediatamente se trazan pequeñas cuerdas, ¿no? Si tú tienes los arcos, se trazan pequeñas cuerdas para aprovechar el ángulo inscrito. Si tú tienes los ángulos inscritos, aprovecha los arcos y trabaja con ellos. Muy bien. Ahora, seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Encontramos un ángulo bastante curioso que es el ángulo X inscrito. Ángulo X inscrito. ¿Ya? Ángulo X inscrito. A ver, el ángulo X inscrito viene a ser el ángulo suplementario del ángulo inscrito. El ángulo suplementario del ángulo inscrito. Mira, antes de mostrarte el ángulo X inscrito, voy a mostrarte. Fíjate el ángulo inscrito, que ya. ¿Qué ocurriría si yo prolongo por aquí? Si yo prolongo por aquí, ¿sería o no sería el suplemento de alfa? Sería 180 menos alfa. ¿De acuerdo? Y quiero que tú te des cuenta de algo. ¿Ok? A ver, si este ángulo es alfa, por ángulo inscrito, acá sería 2 veces alfa. Pero el arco que resta, el arco que va desde A hasta B, pasando por M, o sea, todo el arco restante, ¿cuánto sería? Si este arco menor mide 2 alfa, el arco mayor tendrá que ser 360 menos 2 veces alfa. Pero me doy cuenta que hay una relación entre este arco, que es 360 menos alfa, y este ángulo, que es 180 menos alfa. ¿Me pueden decir la relación? ¿Qué relación hay? De 1 a 2. Muy bien. La relación es de 1 a 2. Entonces nos damos cuenta, ¿qué cosa? Que para el ángulo suplementario del ángulo inscrito, para el suplemento del ángulo inscrito, ¿verdad? El arco restante es el doble. Entonces, observa el ángulo X inscrito. Observa el ángulo X inscrito. Si tú tienes por aquí
El ángulo inscrito, mira, ve, APB es un ángulo inscrito. Si tú prolongas un poquito, tendrás entonces el ángulo exinscrito. Exinscrito. Ah, muy bien. Entonces va a ser este ángulo. Va a ser este ángulo el que está por acá. ¿De acuerdo? El que está por acá. Si yo tengo que todo el arco, mira, desde A hasta PB, el arco APB, que mida, por ejemplo, 100, que el arco APB mida 100, el ángulo siempre mide la mitad, 50. Si el arco mide 2 beta, todo mide 2 teta, ¿de acuerdo? 2 teta, entonces el ángulo mide teta. Si el arco mide 2 alfa más 2 beta, el ángulo mide alfa más beta. No te vayas a confundir. ¿Se parece mucho al ángulo inscrito? Se parece mucho al ángulo inscrito, porque la relación sigue siendo de 1 a 2, ¿no? Arco, ángulo, o mejor dicho, ángulo, arco, de 1 a 2. Ángulo, arco, de 1 a 2. ¿Está bien? No te olvides entonces. Ya, a ver, veamos por aquí. Un ejercicio para complementar la idea. A ver. La pregunta número 3 nos dice lo siguiente. La pregunta número 3 nos dice lo siguiente. Se tienen dos circunferencias de centro O1 y O2, las cuales se cortan en el punto P y Q, en los puntos P y Q. Entonces, por lo tanto, yo trazaré circunferencias secantes que se cortan en los puntos P y Q, tal que una circunferencia tiene centro O1 y la otra tiene centro O2. ¿De acuerdo? Luego dice, en los arcos menores, perdón, en los arcos mayores PQ de cada circunferencia se ubican los puntos A y B. ¿Dónde están los arcos mayores P y Q de cada circunferencia? Claro, los arcos mayores son estos, ¿no? Para la circunferencia de color amarillo, el arco mayor PQ es todo este arco, ¿no? Todo este arco. Para la circunferencia de color verde, el arco mayor PQ es todo este arco, ¿no? Y dice que en estos arcos debemos ubicar los puntos A y B, ¿no? O sea, obviamente, por el arco de color celeste voy a ubicar el punto A y por el arco de color morado voy a ubicar el punto B. Pero me dice, por acá hay un dato, la medida del arco AP, es igual a 40 grados, ¿de acuerdo? La medida del arco AP es 40. Ah, mira, ve, pero yo tengo el punto P por aquí. Entonces me conviene colocar el punto A más o menos por acá y decir que esta medida tiene que ser 40, ¿no? Entonces borro esto que está acá, ¿no? Borro esto que está acá. Muy bien. También me dice que la medida del arco PB, es igual a 50. Por lo tanto, el punto B lo voy a ubicar por aquí. El punto B lo ubico por aquí y la medida de este arco será 50. ¿De acuerdo? ¿Por qué ubico el punto A y el punto B cerca? ¿Por qué los ubico de esta manera? Porque dice que el arco AP mide 40 y el arco PB mide 50. Por eso los ubico de esa forma. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Confirmamos. ¿Se entiende esa parte? Bien. Ahora me dice, la suma de las medidas de los arcos menores PQ es 110. Los arcos menores PQ serán estos, ¿no? Este viene a ser el arco menor para la circunferencia de color amarillo, el arco PQ menor, y este debe ser el arco menor para la circunferencia de color verde, el arco menor PQ. Y dice que la suma de las medidas de estos arcos es 110. Entonces, ¿qué te parece si yo te coloco así? Mira, ve, ¿no?
te coloco así. A ver, por acá. A este arco le colocamos 2 alfa y a este otro arco le colocamos 2 beta. De tal manera que la suma de 2 alfa más 2 beta, ¿cuánto es? 110, ¿no? 2 alfa más 2 beta es 110. Ahora, yo le he colocado 2 alfa y le he colocado 2 beta porque como yo tengo arcos y yo no sé cómo voy a trabajar con esos arcos, date cuenta que la relación casi siempre, ángulo-arco, la relación casi siempre es de 1 a 2. Para no trabajar con más beta será 55 grados. El problema nos pide encontrar la medida del ángulo APB. Nos pide encontrar la medida de este ángulo. Nos pide encontrar la medida de todo este ángulo que aparece por acá. ¿De acuerdo? La medida de todo ese ángulo que aparece por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar, jovencitos, la medida de este ángulo? ¿Qué hacemos? A ver. Ah, profesor. Vamos a aprovechar lo siguiente. Observamos que en la circunferencia de amarillo yo tengo el arco, fíjate, en la circunferencia de amarillo yo tengo el arco AQ. Mira, ve, APQ en la circunferencia de amarillo. El arco APQ. ¿Cuánto mide el arco APQ? Mide 40 más 2 alfa. Y en la circunferencia de verde yo tengo el arco BPQ. Si yo realizo este trazo, si yo uno los puntos de corte y prolongo hasta el punto R, si yo realizo este trazo, entonces, para la circunferencia de amarillo, yo tengo este ángulo. Pregunta, ¿este ángulo es o no es un ángulo X inscrito? Este ángulo, ¿es o no es X inscrito? Claro, es un ángulo X inscrito. ¿Y cuánto mide ese ángulo X inscrito, muchachos? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide este ángulo? Profe, el arco mide 40 más 2 alfa. Por lo tanto, el ángulo tiene que ser la mitad. ¿Cuánto es la mitad? La mitad sería 20 más alfa. O sea, la medida del ángulo APR sería 20 más alfa. ¿Alguien tiene alguna duda con esa parte? Confírmame, por favor, si tienes alguna duda para poder ayudarte. Porque este ángulo X inscrito es un ángulo que a veces no se deja trabajar tan fácilmente, ¿no? Entonces yo entiendo que por ahí puedes presentar alguna duda. El ángulo APR es un ángulo X inscrito para la circunferencia de color amarillo. Para la circunferencia de color amarillo. Fíjate. ¿Ya? Fíjate. Para la circunferencia de color amarillo, el ángulo APR es un ángulo X inscrito. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé, profesor? Se sabe porque este angulito que está aquí, el ángulo APQ, es un ángulo inscrito. El ángulo APQ para la circunferencia de amarillo es inscrito. Por lo tanto, el que suma 180 y que está a su costado se llama X inscrito, ¿no? Por lo tanto, este ángulo de morado es un ángulo X inscrito. ¿Te das cuenta? ¿Y cuál es el arco? Desde A hasta Q. ¿Y cómo calculo el ángulo? Siempre la mitad. 40 más 2 alfa es el arco, el ángulo tendrá que ser 20 más alfa. Entonces, coloco que el ángulo APR mide 20 más alfa. De igual manera, ¿cuánto mide, por favor, el ángulo BPR? ¿Cuánto mide el ángulo BPR, chicos? Ahora sí, todos participamos. ¿Cuánto mide el ángulo
BPR en la circunferencia de color verde. ¿Cuánto mide? Beta El más ángulo. 25. Muy bien. Sería beta más 25. Coloco ahí. Ahora, si tú tienes el ángulo APR y el ángulo BPR, tienes los dos, ¿no? APR y BPR, ahí están. Pero tú quieres calcular todo el ángulo APB, entonces, ¿qué puedes hacer con cada partecita para calcular el todo? Si yo quiero todo este ángulo y yo tengo cada parte, entonces puedo sumar. Si yo sumo, tendría alfa más beta, 20 más 25. Pero alfa más beta, profesor, es 55. Recuerda que 2 alfa más 2 beta por dato era 110. Si tú le sacas mitad, a alfa más beta te queda 55. 55 más 20 más 25 me da 100. Respuesta al ejemplo. Respuesta al ejemplo. ¿Esta parte queda claro, muchachos? Confirma. ¿Esta parte queda claro? Confirma. Correcto. Por favor, chicos, siéntanse en la confianza de preguntar si es que no se entiende algo, ¿ya? Siéntanse en la confianza de preguntar, ¿ya? Y si quieren, yo puedo volver a repetir también, ¿ya? Para que no tengan ninguna duda, ningún inconveniente, ojo, ¿ah? Muy bien. Entonces, avanzamos por acá. Avanzamos por acá. Veamos ahora, jovencitos, el ángulo semi-inscrito. Bueno, el ángulo semi-inscrito es bastante conocido por todos ustedes, ¿no? En el ciclo básico también lo hemos visto. Resulta que este ángulo tiene como vértice un punto, la circunferencia, que viene a ser un punto de tangencia, ¿no? Y los lados del ángulo son justamente una parte de la recta tangente y una cuerda trazada por dicho punto de tangencia. Repito, el ángulo semi-inscrito es un ángulo el cual tiene su vértice en la circunferencia y sus lados son una recta tangente y una cuerda trazada por ese punto de tangencia. Ahí está, por ejemplo, el ángulo ATB. ATB sería ángulo semi-inscrito. Fíjate que el arco que queda dentro del ángulo ATB, ¿no? El arco que está dentro del ángulo ATB, ese arco se le conoce arco que subtiende el ángulo semi-inscrito. AT. Ese arco AT se le conoce como arco que subtiende el ángulo semi-inscrito ATB. Por lo tanto, hay una relación, ¿no? Por teorema. En el ángulo semi-inscrito hay una relación. ¿Cuál es la relación? Ángulo arco también se cumple de 1 a 2. Ángulo arco también se cumple de 1 a 2. O sea, si el ángulo mide alfa, el arco mide el doble, 2 alfa. Si el ángulo mide alfa, el arco mide el doble, 2 veces alfa. ¿Ya? Entonces, no olvidar, cada vez que tú tengas un punto de tangencia en la semicircunferencia, puedes aprovecharte del ángulo semi-inscrito. ¿Cómo lo aprovechas? ¿Cómo lo aprovechas? Allá, puedes trazar una tangente o de repente la tangente ya está trazada y lo único que queda por hacer es observar la cuerda y observar el arco para poder aplicar la relación de 1 a 2. Para poder aplicar la relación de 1 a 2. No te olvides. Entonces veamos por aquí un problemita. Veamos por aquí el problemita número 4. A ver, el problema número 4 está graficado. Te voy a dar un minuto para que lo intentes. Ya que el problema está graficado, te voy a dar un minuto para que lo intentes. Los puntos A, B y C, por si acaso, son colineales, ¿ya? A, B y C
están en una línea recta, ¿no? El punto A y el punto B son puntos de tangencia, como dice por ahí, ¿no? Tenemos que el arco BD mide 102 y el arco BC mide 114. Te piden calcular el ángulo cuyo vértice es el punto E. A ver, quiero ver la respuesta de todos, ¿ah? Muy bien, Jonathan, excelente. Respuesta de todos, a ver. Profesor, 15. Muy bien, tenemos otra respuesta que dice 15 grados. A ver, muy bien, ¿ah? Muy bien, Diana, muy bien, Xiomara. Profesor, no me llamo Diana, es Dina. Ah, Dina. Ok, muy bien, Dina, perdón. Dina Sayuri, muy bien. Asmir, Zulay también dice 15. Muy bien, vamos a ver entonces, ¿no? A ver, a ver. Excelente, ¿ah? Vamos a ver por acá. Graficamos nuevamente. Profesor, ahí está. Colocamos lo que nos piden. Nos piden este ángulo, ¿no? Que está por acá. Muy bien. Tenemos ahora, ¿no? Tenemos ahora los datos. ¿Cuál es el dato? Que este arco mide ¿cuánto? 102, ¿no? El arco de amarillo, el arco BD mide 102, ¿de acuerdo? 102, 102, y el arco BC mide 114. Entonces, como tenemos los arcos y tenemos aquí la cuerda, mira, mira, para la circunferencia de color amarillo, tú tienes aquí una cuerda y tienes el punto B que es punto de tangencia, ¿no? En todo caso, las circunferencias de amarillo y de verde son circunferencias tangentes, porque el punto B es el punto común. Aparte de eso, para darte una señal, tienes por aquí una cuerda y tienes el arco. Profe, si punto de tangencia y tengo una cuerda y tengo el arco, entonces por ese punto yo puedo trazar la recta tangente. Si yo trazo la recta tangente, fíjate bien que acá tú tienes un ángulo semi-inscrito. ¿De acuerdo o no? Claro. Vamos a llamarle, por ejemplo, a este punto. Vamos a ponerle, por ejemplo, a este punto, el punto F. Pregunta. Para la circunferencia de color amarillo, ¿cuál sería el ángulo semi-inscrito? DBF, ¿sí o no? La tangente, ahí está, la que está de color rojo. La cuerda es BD y el ángulo entonces sería DBF. Pero el arco mide 102. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo? ¿Cuánto mide el ángulo? ¿Cuánto mide el ángulo? A ver, ¿cuánto mide el ángulo? El ángulo mide la mitad, que sería ¿cuánto? 50 y 51. Pero este ángulo, por opuestos por el vértice, podemos colocarlo por acá. Por opuestos por el vértice, ¿no? Podemos colocarlo por acá. 51 grados, ¿no? Podemos colocarlo por acá. Ahora, lo mismo pasa en la otra circunferencia. En la otra circunferencia, profesor, yo tengo nuevamente un ángulo semi-inscrito, donde el arco mide 114, el ángulo semi-inscrito, ¿cuánto medirá? La mitad. Y nuevamente lo puedo trasladar por ángulos opuestos por el vértice, por acá. Entonces, todo eso lo vamos a hacer aquí, mira, observa. A ver, acá ¿cuánto tiene que ser? 51. Al otro lado, ¿cuánto tiene que ser? La mitad de 114, que sería ¿cuánto? 57, ¿no? 57, aquí está. Profesor, acá hay 57, acá hay 57, se entiende. ¿Y por qué aquí es 57? Arriba resulta 57 por la propiedad que nosotros habíamos visto la semana pasada. Si tenemos una circunferencia, a ver, perdóname. Mira, estoy resolviendo esta duda. ¿Por qué aquí es 57? Si tú tienes una circunferencia, recuerda, si es tangente por aquí, ¿cómo son estos ángulos? Ah, ¿verdad? Las tangentes iban a ser iguales, ¿no, profesor? Claro, si tú prolongas hasta acá,
esta tangente es igual a esta tangente, ¿sí o no? Y estos ángulos, ¿cómo eran? Igualitos. Ah, si acá es 57, acá también será 57. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, ¿se entiende esa parte? Muy bien. Finalmente, en el triángulo ABE, en el triángulo ABE, en ese triángulo, claramente tú puedes sumar 57 más todo este ángulo que me parece que es 108, más X, me tiene que dar 180, ¿no? Entonces, por lo tanto, X tiene que ser, ¿cuánto? 15 grados. Respuesta al ejercicio. ¿Ya? Muy bien, sería la solución de la pregunta número 4. Bien, jóvenes, pasamos por acá a otra preguntita. A ver, resolvamos esta pregunta que tenemos aquí, la pregunta número 5. A ver, esta pregunta que sea para ustedes. A ver, te voy a dejar 2 minutos para que la puedas intentar. Vamos, chicos, al toque. 2 minutos para que la puedas intentar. A ver, jóvenes, ¿qué tenemos por acá? Pregunta número 5. A ver, vamos a hacer la solución de la pregunta 5. ¿Sí? A ver, aquí tenemos entonces el gráfico en grande. Lo que nos piden calcular es este valor, X. Ya lo saben, ¿no? Tenemos por acá también, ¿qué cosa? Que el arco SD mide 40, el arco CD mide 80, ¿no? Nos dan eso como dato. ¿Qué más tenemos aquí? Profesor, tenemos también como dato que el punto S es punto de tangencia. Obviamente para la circunferencia pequeña, ¿verdad? El punto S es tangente, es un punto de tangencia para la circunferencia pequeña, ¿no? O sea, SA es una tangente, ¿no? Profe, y el punto T también el punto T también es un punto de tangencia, ¿sí o no? Para la circunferencia de color verde, ¿cierto? Claro, entonces yo ya voy viendo que hay rectas o segmentos tangentes. Mira, ve, para la circunferencia de color amarillo, A es una tangente y SB es una cuerda. O sea que el ángulo BCA, ángulo semi inscrito, ¿verdad? Claro. Profe, y para la circunferencia de verde, bueno, para la de verde yo tengo una tangente, me faltaría la cuerda, ¿no? Trazada por el punto T. Ahora,
un detalle que de repente algunos ya se han percatado es el siguiente. ¿Cuál es el detalle? Cuando ustedes tienen circunferencias que se están cortando, circunferencias que se cortan, circunferencias que se intersectan, siempre la recomendación será unir los puntos de corte. Unir el punto T con el punto S. Esa va a ser la recomendación. Cosa que de esa manera aprovechamos el ángulo semi-inscrito. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en un momento. Pero esa recomendación, por favor, anótala. Si tú tienes circunferencias secantes, se recomienda unir los puntos de corte. T con S. Vamos a aprovechar primero que este ángulo, a ver, por micro, si gustan, pueden participar. ¿Ya? Por micro, si gustan, pueden hacerlo rapidito. ¿Cuánto mide este ángulo? A ver, al toque. ¿Cuánto mide este ángulo para la circunferencia mayor? Vamos. 40. Escucha, 40, ¿no? Muy bien, así es, 40 grados. Muy bien. Este 40 lo puedo trasladar acá, por opuestos por el vértice. Ahora, hemos hablado que el ángulo BSA es semi-inscrito. BSA es semi-inscrito. ¿Cuánto mide el arco BS? A ver. ¿Cuánto mide el arco BS? El arco BS. Claro, el ángulo BSA para la circunferencia pequeña de amarillo es semi-inscrito, BSA, porque SA es tangente y SB es una cuerda. Y el ángulo mide 40. ¿Cuánto mide el arco BS? En la circunferencia pequeña, ángulo semi-inscrito. El ángulo mide 40. ¿Cuánto es el arco? 80. De B hasta S. 80. Entonces, mira, ve, trazamos el segmento que une los puntos de corte. Unimos los puntos de corte, unimos T con S. Y mira, ve lo que ocurre. Mira, ve lo que ocurre. Si este arco mide 80, para la circunferencia de color amarillo, ¿cuánto mide este ángulo? Para la de amarillo. ¿Cuánto mide este ángulo? Si el arco BS mide 80, 40. Entonces colocamos por aquí 40 grados. Colocamos por aquí 40 grados. Muy bien. Pero resulta que ahora en la circunferencia de color verde, ahora en la de color verde, tú tienes que TBA es una tangente, ¿no? TB es una tangente y TS es una cuerda. Para la circunferencia de verde, TB es una tangente y TS es una cuerda. Este ángulo que mide 40 para la circunferencia de verde sería un ángulo semi-inscrito. ¿Cuánto mide el arco TS? ¿Cuánto mide el arco TS para la de verde? Si para la circunferencia de 80. verde, muy bien, 80, ¿no? Para el verde, TB es una tangente y TS es una cuerda. El ángulo semi-inscrito es el 40. El arco TS tiene que ser 80 grados por ángulo semi-inscrito. Y ahora quiero que te fijes esta parte, mira, ve. Observa. Observa. A ver. Para la circunferencia de verde, para la circunferencia de color verde, ¿de acuerdo? Verdura, este ángulo es un ángulo inscrito, ¿sí o no? Este es inscrito. 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 Pregunta, ¿y este ángulo de aquí cómo se llama? Todo el que está aquí. El que está al costado del inscrito y forma 180 con él. ¿Cómo se llama? Ex inscrito. Ex inscrito. ¿Sí o no? Ex inscrito. ¿De acuerdo? Y para este ángulo ex inscrito, ¿cuál es su arco? Para este ángulo, mira, ve, para el inscrito, en la circunferencia grande, para el inscrito,
su arco es TC. TC. Para el ex inscrito es todo lo que le resta, ¿no? TS, TSD. O si, mira, o si gustas, míralo todo por acá. Para este ángulo, míralo todo, todo, mira, todito, ¿ya? Para que lo tengas más claro, mira, ve. Para que lo tengas más clarito. ¿Ya? Así, mira, ve. Así. Todo este ángulo es inscrito, nuevamente, todo ese ángulo, inscrito, ¿no? Inscrito. El arco que le corresponde es desde T hasta D, ¿no? De T hasta D, inscrito. 40 más alguito más es inscrito. Y el ángulo ex inscrito es el que está aquí. Él es el ex inscrito. Él es el ex inscrito. Ahí está, ve. Es el que está ahí, ¿no? La línea recta es la de color celeste. Si el ángulo inscrito TSD subtiende el arco desde T hasta D, el ángulo ex inscrito es el ángulo TSB, que debe subtender el arco desde T pasando por S hasta D. O sea, sería el arco TSD. ¿Cuánto mide el arco TSD? 80 más 40, que vendría a ser ¿cuánto? 120. ¿Cuánto mide el ángulo ex inscrito? El que está aquí. 60 grados. Sería la solución del problema. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué solución? Porque ahora yo tengo el triángulo TSA. En ese triángulo TSA, tranquilamente puedo aplicar la suma de las medidas de los ángulos interiores. ¿Sí o no? Claro, por acá sería ¿cuánto? X más 100 más 40 me tiene que dar 180, ¿no? Entonces sería, ¿no? 140 más X es igual a 180, X vale 40 grados. Respuesta al ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, jovencitos. Ahí tenemos entonces la solución. Esta preguntita yo la he resuelto de esta manera, ¿no? Utilizando el ángulo inscrito, ex inscrito y semi inscrito. Pero si ustedes se dan cuenta, también se puede resolver aplicando solamente inscrito y semi inscrito, nada más. ¿Ya? También se puede aplicar, se puede resolver aplicando inscrito y semi inscrito. Ya eso ya lo dejo para ustedes. Muy bien. Entonces, a ver, chicos, ¿queda clara esta pregunta? ¿Sí o no? Confirmen, por favor, para continuar. Vamos a entrar a la otra parte, o bueno, a la última parte de los ángulos asociados. ¿Cuál es la última parte, profesor? Bueno, algunas propiedades, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, mírame, si yo tengo circunferencias que son tangentes interiores, ¿no? Una está dentro de la otra, pero son tangentes, ¿no? Tienen un punto en común. Por ese punto yo trazo una cuerda, entonces, ¿qué se cumple? Es una cuerda para la mayora, cuerda para la circunferencia mayor. Se cumple que este arco, el arco TA y el arco TB, van a medir igual. El arco TA y el arco TB no son congruentes, sino que miden igual. El arco TA y el arco TB miden igual. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? La propiedad de la S. Yo le llamo propiedad de la S. ¿Por qué? Porque ahora tengo circunferencias que son tangentes exteriores y por el punto de tangencia trazo una secante. Por el punto de tangencia entre las circunferencias trazo una secante. Y por acá tengo una S, mira, ve. Se cumple que el arco en una circunferencia mide igual al arco en la otra circunferencia, ¿no? En la S, el arco en una circunferencia mide igual al arco en la otra circunferencia. O sea que este arco TA mide alfa y este arco TB también mide alfa. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Pasamos entonces al ángulo interior
que es el ángulo cuyo vértice es un punto interior en la circunferencia y cuyos lados están determinados por dos cuerdas secantes justo en ese punto. Entonces yo tengo por aquí el punto P, que va a ser el vértice del ángulo, y tengo una cuerda, ¿no? La cuerda AD, y tengo la cuerda CB. Ambas cuerdas son secantes y se intersectan justo en el punto P. Por lo tanto, el ángulo interior es el ángulo APB. En realidad, aquí en este gráfico hay 4 ángulos interiores, ¿no? En ese gráfico hay 4 ángulos interiores, ¿no? De los cuales yo voy a tomar solo uno, el ángulo APB, que mide alfa. Por cierto, la medida de este ángulo, por opuesto por el vértice, se repite por acá. Vamos a ponerle alfa. Repito, si tengo dos cuerdas secantes, en un punto en el interior de la circunferencia, tendré el ángulo interior. Se cumple que la medida del ángulo interior, ¿ya? Ahí está, X, es igual a la semisuma de las medidas de los arcos que están al frente de él. O sea, ¿no? Si yo tengo acá X, el que está al frente es beta. Acá también está la X, el que está al frente es alfa. Entonces la X será igual a la semisuma de las medidas de los arcos que están al frente de él. X es igual a beta más alfa entre 2. X es igual a beta más alfa entre 2. ¿De acuerdo? Siempre, si acá tengo el interior, al frente tengo un arco. Acá tengo el interior, al frente tengo un arco. Sumo los arcos, divido entre 2 y tengo la medida del ángulo interior. Veamos una aplicación. A ver, pregunta número 6. Pregunta número 6. A ver, respuesta. A ver, respuesta, chicos. A ver, ¿alguna respuesta por aquí? ¿De repente ya tiene la solución? ¿Alguna respuesta, chicos? ¿De repente ustedes ya tienen la solución? A ver, ¿alguna respuesta? ¿De repente ustedes ya tienen la solución? A ver, en la pregunta 6 me dice, en una circunferencia de diámetro AB se traza la cuerda CD. En una circunferencia de diámetro AB se traza la cuerda CD, la cual intersecta al diámetro en el punto P. O sea que la cuerda intersecta el diámetro, ¿no? Qué interesante, en el punto P. Ahí nomás ya tenemos un ángulo interior, ¿verdad? Claro, porque el diámetro es una cuerda y además la cuerda CD se traza secante al diámetro en el punto P y ahí ya tenemos un ángulo interior. AP vale 4, PB vale 14 y la medida del arco BD, es igual al triple de la medida del arco AC. Esto es para tener precisión a la hora de realizar nuestro gráfico, ¿no? Además que también es un dato para la solución. Y nos piden calcular cuánto es la longitud del segmento PC. Entonces vamos a realizar el gráfico. Ahí está. Tenemos la circunferencia de centro O
diámetro AB, trazamos la cuerda CD que intersecta el diámetro en el punto P, tal que el arco BD es el triple de la medida del arco AC. El arco AC es teta, entonces BD es 3 teta, ¿no? AP vale 4 y PB vale 14. Entonces pregunta, ¿cuánto vale el diámetro? Pregunta, ¿cuánto vale el diámetro? Chicos, al ojo, ¿cuánto vale el diámetro? Muchachos. Muy bien, el diámetro vale 18, ¿no? 4 más 14, 18. ¿Cuánto vale el radio? Profe, si el diámetro vale 18, el radio vale 9. Entonces quiere decir que desde O hasta B yo tengo 9. Desde O hasta A yo tengo 9. Desde O hasta A tengo 9, pero que es 4. Quiere decir que PO vale 5. Entonces voy colocando eso, ¿no? Voy colocando eso, ¿no? Por acá va a ser 5 y por acá va a ser 9. Ahora pregunta, en función de este arco, 3 teta, y en función de este arco que mide teta, ¿cuánto mide este ángulo interior? ¿Cuánto mide ese ángulo interior? ¿Cuánto mide ese ángulo interior? Profe, la semisuma, P. 3 más 1, 4. Entre 2, 2 teta, profesor. Claro, este ángulo tiene que ser 2 teta, ¿no? Entonces vamos a ir colocando por acá. A ver, ya sabemos que esta parte vale 5, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a trazar por acá. Trazamos CO. ¿Por qué, profesor? Porque O es el centro. Si tú trazas CO, es el radio. OA también es un radio. Jóvenes, radio, centro. Profesor, ángulo central. Por ángulo central, ¿cuánto mide este ángulo? Por ángulo central, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide ese ángulo? Por ángulo central. Claro, profe, ángulo central y arco miden igual. Eres un genio. Entonces, teta, ¿no? Él es teta, el arco mide teta, el ángulo también mide teta. O es el centro, ¿no? Pero tú me has dicho que aquí este es 2 teta. Este ángulo interior es 2 teta, ¿verdad? 3 más 1 entre 2 es 2. 3 más 1 entre 2 me da 2 teta. Entonces, fíjate el triángulo CPO. Tú sabes, en el triángulo CPO, tú sabes que este ángulo 2 teta es exterior, pero esta tetita es interior. Entonces, en este triángulo, ¿cuánto mide este ángulo que falta? El ángulo C. ¿Cuánto mide este ángulo C? El ángulo C más teta me tiene que dar 2 tetas, ¿sí o no? El ángulo C más teta me tiene que dar 2. O sea, 1 más algo me da 2. Quiere decir que este ángulo también es teta. Por lo tanto, el triángulo CPO es isósceles. Si es isósceles, me piden calcular CP. CP tiene que ser igual a 5. Respuesta al ejercicio. ¿Se entiende? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Tenemos entonces la solución de esta preguntita. Por aquí, pasamos al ángulo externo. El ángulo externo o ángulo exterior en una circunferencia es el ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia. ¿De acuerdo? Ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia y cuyos lados están formados por 2 rectas secantes o por 2 rectas, una secante y otra tangente, o por 2 rectas tangentes, ¿no? El ángulo exterior se puede formar de 3 maneras, ¿no? Esta es una manera, ¿no? Tengo acá el punto exterior y trazo por ahí 2 secantes, mira, ve, 1 y 2. Entonces, este ángulo exterior será igual a la semidiferencia, ¿de acuerdo? De los arcos que están en su interior. O sea, mira, ve, este arco queda en el interior del ángulo, ¿no? Este arco queda en el interior del ángulo, ¿sí o no? Entonces, este angulito X, ¿cómo lo calculo? Como la semidiferencia.
alfa menos beta entre 2. ¿De acuerdo? Esto ya lo conoce, ¿no? Alfa menos beta entre 2. Un caso particular del ángulo exterior es cuando tú tienes el ángulo exterior formado por dos tangentes. Cuando tienes el ángulo exterior formado por dos tangentes, oye, se forma el gorrito, ¿no? Profe, este lado es igual a este lado, claro. Oye, pero estamos hablando del ángulo. Ah, profe, el ángulo tiene que ser igual a este arco menos este otro arco dividido entre 2. Claro, ¿no? Por la propiedad que hemos visto, la X es igual a alfa menos beta entre 2, ¿no? X es igual a alfa menos beta dividido entre 2. Claro, pero eso, cuando tú tienes este gráfico, cuando tú tienes tangentes, cuando ella es tangente, te recomiendo que apliques esto. El ángulo más el arco que está al frente, el ángulo más el arco que está al frente, suman 180 esas medidas. La medida del ángulo y la medida del arco son suplementarias. O sea, suman 180, ¿no? Arco y ángulo y arco suman 180. No te vayas a olvidar, ¿ya? No te vayas a olvidar. En tal sentido, tendríamos por aquí la pregunta número 7. En la pregunta número 7, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos un diámetro, el diámetro AB, tenemos un punto C, que es un punto de tangencia, y tenemos que calcular la medida del ángulo ADC. La medida del ángulo ADC. Entonces, ¿cómo hacemos? Fácil. A ver. Completamos toda la circunferencia. ¿Listo? Y trazamos la otra tangente. ¿No? Acá teníamos una tangente, porque el punto C es punto de tangencia. Completamos toda la circunferencia y trazamos la otra tangente. Como el segmento AB es un diámetro, entonces por acá tiene que estar el centro. Pregunta, esta línea de color naranja tiene que ser, ¿qué cosa? Una bisectriz, ¿sí o no? ¿Te acuerdas de eso o no te acuerdas de eso? Lo hemos visto la semana pasada. Y si no te acuerdas que es bisectriz, usa la simetría, ¿no? Esta parte es idéntica a esta otra parte, ¿sí o no? O sea, el diámetro es un espejo, ¿sí o no? El diámetro es un espejo, ¿no? ¿Cuánto mide este ángulo? Tiene que ser 32 grados también. Entonces, ¿cuánto mide este arco? ¿Cuánto mide el arco CD, jóvenes? ¿Cuánto mide el arco CD? Si este ángulo mide 64, 32 más 32, 64, ¿cuánto mide el arco CD? ¿Cuánto mide el arco CD? ¿Cuánto mide el arco CD? Vamos, chicos. El arco CD tiene que ser el suplemento de 64, ¿no? O sea, ¿cuánto? Claro, 116. Pero como cada parte vale igual, 58, 58, ¿no? Y con eso hemos terminado el problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, bueno, mira, ve, para resolverlo al toque, mira, ve, para no hacer tanta vuelta, mira, ve, desde A hasta C le corresponde a este ángulo. ¿Ángulo qué tipo? Inscrito, ángulo inscrito. Bueno, acá yo tengo 180, ¿verdad? Desde A hasta B tengo 180 y desde B hasta C tengo 58. ¿Cuánto mide todo el arco? ¿Cuánto mide el arco desde A hasta C? ¿Cuánto mide todo el arco? Desde A hasta C. 180 más 58. ¿Cuánto es eso? Si no me equivoco, es 138, ¿no? Claro. ¿Y cuánto mide el ángulo entonces? El ángulo inscrito que me piden. La mitad. La mitad de 238, ¿cuánto es? A la mitad de 238 sería ¿cuánto? 119. Respuesta al ejercicio. ¿Ya? Respuesta al ejercicio. Y está, mírame. ¿Eh? Muy bien. Ahora, si lo quieres hacer de una manera diferente, no hay problema. Unes el punto B con el punto D. Acá hay 90. Y por acá, por ángulo inscrito, tienes la mitad de 58, 29. 90 más 29 es 119, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces nos hemos quedado ahí.
Nos hemos quedado ahí. Espero que les haya agradado la clase. Nos hemos quedado ahí. Todavía nos falta terminar una pequeña parte que corresponde al cuadrilátero inscrito. Seguramente en el full práctica tendré que tomar un par de minutos para ver el cuadrilátero inscrito. Voy a subir la teoría para que puedan ir leyendo lo correspondiente al cuadrilátero inscrito y también los ejercicios resueltos, ¿ya? Pero igual, de todas maneras, yo voy a aclarar toda esa parte, ¿ya? Muy bien, un fuerte abrazo para todos. El examen lo voy a dejar habilitado para que lo puedan terminar hasta las 12 del mediodía, ¿ya? Lo voy a dejar habilitado para que lo puedan terminar hasta las 12 del mediodía. Muy bien. Listo, excelente. Gracias por su participación a todos. Nos vemos, cuídense. Gracias, Adriana, por tu comentario por ahí en el chat. Excelente. Voy a dejar el examen habilitado hasta las 12 del mediodía. Por favor, no se olviden de dar el examen. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Chao, chao.